Ok, esto, esto es un poquito una prueba. Hola Niver, hola Robis, hola Marion, ¿cómo están? Pregúntame, ¿oyen bien ahí? Hola Becky, hola Neko, ¿cómo están? Esta, esta es un poquito una prueba, bueno. Solo quiero saber si me oyen bien, se oye bien. Le subo un poquito, le bajo un poquito. Soy Francesco Bertolini. ¿Se oye bien? Perfecto. Hola Janet, hola Mora, hola Aurora, hola Elis, Grace, ¿cómo están? ¿Fuerte y claro? Si de pronto es demasiado fuerte. Esto es un poquito una prueba, bueno. Sí, ven que estoy mirando hacia abajo es porque estoy mirando pues hacia la pantalla. Pero creo que todo va bien, ¿cierto? Todo perfecto. Ah, me encanta. Oye, no esperaba tanta gente esta noche. Está bien todo, perfecto. Ah, ¿cómo están mis queridos seres fantásticos? Me encanta que así sea. Sí, estoy en Super HD. Además, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho ver a tantos aquí el día de hoy. Cinco minutos tarde, sí. Es que se me olvidó que en YouTube hay que preparar un poquito más las cosas y también hay que hacer una portada. Y se me olvidó y yo, oh no, Dios mío, ¿verdad que hay que hacer una portada? Todo muy bien. Yo también les he extrañado mucho cómo han estado. Además que han pasado muchas cosas. Porque pasó lo del baile, pasó todo el final de temporada en 3 videos. Se ve súper bien, qué bueno, Mora. Muchas gracias, Janet. Excelentes condiciones, perfecto, Aneles. No esperaba sentir como que no te extrañábamos. En verdad, muchas gracias por estar aquí. Además que nunca habíamos hecho un live en YouTube tan tarde. También era eso. Está lloviendo muy fuerte, ¿o no? ¿Cómo les pareció el final, verdad? Quiero saber sus opiniones y sus teorías también. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Janet. Hola, Janet de León, ¿cómo estás? ¿Estás acostada? Nice. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Creo que hay muchas personas que vienen por primera vez al live. Nos vemos en Conventalia, perfecto. Por cierto, para todas las personas de Colombia que están en Bogotá, el 20 de septiembre hay un evento medieval y estoy como invitado. Si quieren más información pueden ir a mi Instagram. Aleiska quedó intrigada porque... Hola, la cordobesa, ¿cómo estás? La carita triste de Dorian. A mí me gustó mucho que muchas personas creyeron que Dorian era siempre el villano, el malvado y que no tenía corazón. Otras personas querían que fuera ese tipo de villano, pero yo quería convertirlo en algo diferente, en que él era villano porque la gente lo ve como villano, no porque él lo sea. Bueno, yo espero algún día volver a México y hacer reuniones y juntadas. Hola, Jennifer. Veo gente de Argentina, ¿cómo están? Me encanta. ¿Quién era el hombre con el cofre? Mi teoría es que es el hermano del elfo y que de una forma quiere alterar su mundo o algo así. No, si tú ves el video te
das cuenta que Crisiel dice que al lado de la persona misteriosa está su hermano. Entonces su hermano no es el hombre misterioso. La pregunta es, ¿por qué estaba ahí? Ok, eso acá, más fácil. Hola Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy increíble. Muchas gracias, Becky. Estoy increíble al final de temporada. Literal nos quedamos. Oh my god, me alegra mucho. Y también los miembros. Muchas gracias a todos los miembros de todos los niveles. Los de nivel aventureras ya pudieron ver un poquito del detrás de cámaras de lo que fue crear todo ese final de temporada. Me encantó lo que hiciste con Dorian, muchas gracias. Yo lloré con Dorian, se me rompió el corazón verlo despedirse con una carita triste. Hola Marcy, hola Chambi, ¿cómo estás? Estoy yo de Argentina, amigo. Aún tengo anotado que tienes que tomar un mate conmigo. No sé, Wofi. Yo sé que sí, Chambi, yo sé que sí. ¿Cómo estás? Estoy haciendo una historia en Wattpad sobre Dorian y Crisiel, obviamente también la aventurera. ¿En serio? Curioso. Me han hablado que por ahí han encontrado algunas historias. Me dio mucha tristeza. La cara de Dorian me hizo llorar en el último ASMR. Yo quiero preguntarles a quienes ya vieron los videos. ¿Esperaban a Marcus? ¿Esperaban al Tiflin al final del video? ¿Y quienes de pronto vieron el video y no llegaron hasta el final? Se están perdiendo de una gran sorpresa. Hola Marta, ¿cómo estás? La duda viene sobre el hermano. ¿Qué hacía allí? Exacto, ¿qué hacía el hermano de Crisiel ahí? Esperaba a ver si se topaban Dorian y Crisiel en el salón de baile, pero igual me gustó mucho los videos. Muchas gracias. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Fue una sorpresa, me alegra, me alegra. Yo antes de saber cómo iba a terminar el baile, yo ya sabía que el Tiflin iba a aparecer. Yo ya sabía. Pero que sonó esto muy fuerte. Hola Carolina, ¿cómo estás? Literal nos dejaste en ascuas. Amo a Dorian, me conmovió mucho. No tenía idea, epa. Yo sabía que la aventura era la misma. Sí. De hecho, me gustó mucho porque muchas personas fueron al video del Tiflin y empezaron a conectar muchos detalles, muchas cosas que yo di de información en ese video y conectaron con el final de temporada y fue como, me caen bien. Hoy, ¿cómo estás? Yo esperaba ver al hermano de Crisiel. Yo también quería presentar al hermano de Crisiel, pero no le tengo traje. No le tengo traje al hermano de Crisiel. Entonces preferí usar al Tiflin, que ya lo conocen, y mejor esperar más adelante para crear el traje del elfo, del hermano de Crisiel. Yo lloré cuando terminé de escuchar el podcast de Drácula. Me hiciste una tanta compañía que me dolió. Me encantaría que leyeras Dorian Gray. De hecho, justo compré el libro de Dorian Gray. Bueno, compré varios libros. Por ahora no tengo pensado hacer lecturas, porque quiero hacerlo en otro estilo, otro formato.
un círculo. Exactamente, hacer un círculo con todos los personajes que aparecieron en esta temporada. Y ya preparar la siguiente. Oye, Chris, ¿no será el hermano del elfo? ¿Está aliado con el ser malvado? Muy posiblemente. Con todo lo que vimos, es muy posible que así sea. Mi cabeza iba atando caos. A Dorian Gray. Bueno, la cosa es que no lo leería como Dorian, porque agota bastante. Tal vez lo haga como un personaje más tranquilo. ¿Qué harías para el hermano y te puedes inspirar? También, claro que sí. También hay pistas de lo que se viene en tus videos más antiguos. Así es, Naliel. Me encanta porque me parece muy bonito como dejar pistas, ideas, cositas que podrían pasar en otros videos. Pues lo vi como el que hiciste hacia el video de los juegos de Twitch. Sí. Creo que estoy atrasado en noticias. Me falta ver el último video del Tiflin. Tienes que verlo, es importante. Todo puede pasar totalmente. A mí me gustó el final de temporada, pero me sorprendió ese precioso personaje. Bueno, Carmila de Sheridan Le Fanu es la primera historia. Pero sí, de hecho, creo que por el tiempo sí es de dominio público y podría leerlo algún día. Extrañaba las dinámicas que teníamos en los lives. Bueno, en la otra plataforma era muy diferente. Pero voy a hacer un poquito de ruido porque creo que tengo que organizar este micrófono. Eso, ahora estoy más centrado. Tu escena de lectura sin personaje también es muy relajante. Sabemos que Dorian conlleva mucho trabajo. Sí, ahora, ¿les gustaría que leyera así en este susurro? Lo haré sin falta. Perfecto. También pensé que el hermano conoce a Dorian y que él se fue por algo que pasó en Solarium. De hecho, sí. Hay un diálogo que Dorian habla acerca del hermano de Crisiel y le manda saludos, o sea que se conocen. Me voy a volver a oír los ASMR antiguos para conectar más la historia. Van a encontrar muchos detallitos. Hola Demon Blood, ¿cómo estás? Regresar a la aventurera a la época donde estaba. Tal vez sí, pero durante mucho tiempo. Por cierto, quería decirles, todos los videos que vean de ahora en adelante, tal vez de Dorian o del elfo Crisiel o del Tiflin, no hacen parte de la historia principal. Bueno, son historias aparte, como en otras realidades, ¿ok? Ok. Solo para que sepan, ¿sí? Porque, por ejemplo, el video anterior del elfo Crisiel peinando no hace parte de la trama, es simplemente una historia aparte. Sí, también de Harry Potter también volverán los videos. Exacto, es una historia paralela. Entendido. Amaría que leyeras a Poe con un personaje diferente a Dorian, pero con estilo gótico. Creo que algunas de Poe sí puedo leerlas. Hola Krebs, ¿cómo estás? Eso, historias paralelas. Oh, mira, han anotado. Oh, muchas gracias. El video, yo les prometí un video de el elfo y del vampiro. Muy seguramente sea un reel, digo un short. Un short acá en YouTube. A ver, haz pruebas de voz, o si no con la voz que tú te cuentas, que tú te cuesta más a gusto. Haré algunas pruebas porque igual susurrar creo que no es
si hablo un poquito más como yo, se oye un poquito más como el grave de mi voz. En cambio, si susurro no se oye tanto. Y hablar así hace que tenga que hablar mucho más despacio, pero siento que no es tan ASMR. La novia del Tiflin en la anterior es una persona. Sí. Dorian maquillará como maquillaría Dorian. ¿Qué estilo creen que usaría Dorian para maquillar? Así. ¿Para cuando Spotify? De hecho, si estoy averiguando la forma de subirlo más como un podcast. Mejor antes. Entonces así la voz normal. Bueno, entonces que sea con la voz normal. De hecho sí. De hecho estos micrófonos son muy buenos y fue también una ayuda que me dieron algunas personas de la comunidad. Entonces muchas gracias. Es más ASMR tu voz normal. ¿Te parece? Bueno, por mí mejor, porque de hecho lo que puedo hacer es quitarle un poquito de sensibilidad y poder hablar así. Bueno, a veces susurrado, a veces un poquito más así. Perfecto. Sí, a ver, susurrar siento que agota bastante. Respeto mucho a las personas que hacen live susurrando porque es muy agotador. Entonces creo que lo podemos dejar así. Perfecto, me encanta. Aunque exactamente a veces, de vez en cuando podemos hacer un poquito más de susurros. Para Dorian sería un maquillaje un poco agresivo y rápido. Como que no le importara. Bueno. Muchas gracias, Guibro. Interesante. Una ASMR cuidando a la aventurera mientras duerme, o tal vez en uno en donde la encuentre estudiando y que Dorian la ayude. Como si fuera una biblioteca. Podría ser, me gusta. Gracias, Paloma. Perfecto. Toma agüita. No, sí estoy bien. Harás otros videos con el roleplay de novio. ¿Les gustó la dinámica? Díganme la verdad. ¿Les gustó la dinámica de videos, de historias aparte que sea más roleplay de novio, de esposo y que hacen ese tipo de como interacciones? Muchas gracias, Bárbara, por unirte a los miembros de nivel guardabosques. Y Selenita, muchas gracias por ese regalo de membresía que lo obtuvo Kai. Muchas gracias. Mora, gracias por esos $2. Te lo agradezco mucho. Eso del susurro suena un poco raro. Hola, Bel, ¿cómo estás? Pues precisamente aprovechar las horas, que es un poquito más tarde, que es más tranquilo, que no hay tanto ruido también por acá. Y que si quieren pueden tenerme ahí de fondo de podcast mientras se duermen. Dorian maquillaría con frutas, ¿por qué? Ok, si les gustaría, perfecto. Da mucha historia universal aventurera, perfecto. En la variedad está el gusto, también. Oh, claro, sí entiendo, Krebs. Entiendo. Claro, creo que es porque con el elfo Crisiel no estoy tan acostumbrado a la idea
de tratar al POV diferente a la aventurera. Entonces creo que también como que en mi mente simplemente se confundió. Como que ya es gótico, nice. Ok, entonces voy a hacer más videos de tu novio. De hecho tengo pensado una. Vean, les voy a dar un spoiler a ustedes que están acá acompañándome en este live después de mucho tiempo. Voy a hacer uno de tu novio intenta hacerte skincare, pero también con toda la idea de que es un novio que no sabe mucho y que toma el ácido hialurónico y es como, ¿por qué dice ácido? Y ese tipo de interacciones. Bel, no, andamos conversando un poquito nomás, preguntándoles cómo les pareció el fin de temporada, ustedes cómo han estado. El amante prohibido. Selenita, muchas gracias. A alguien le va a llegar una membresía. Le llegó a Bel. Muchas gracias, Selenita. Bel ahora es parte de los miembros del canal. Doren sería muy perfeccionista y vanidoso para maquillar. Yo creo que sí. El amante prohibido hablando de su amor reprimido en una historia antigua. Oye, me gusta mucho. El amante prohibido hablando de su amor reprimido en una historia antigua llena de sentimientos. Uy, ese me da como para un personaje más oscuro y que está hablando acerca de un amor del pasado, pero una historia que tal vez no haya terminado bien, pero que hable con demasiado amor y demasiada ilusión de esta persona. Como si le estuviera contando la historia a alguien. Oye, me gusta. Hola Paola, ¿cómo estás? Mira, Pavel. En los primeros 2 minutos ya me mandó la friendzone. Perdón. Con Dorian siento que no sería brusco el maquillaje. Siento que más bien tendría cierta ansiedad al tocar el rostro de la aventurera. También. Lo sofisticado. Muchas gracias, Elenita. Te lo agradezco enormemente. Don Chris, ¿y qué pasó con la serie? ¿La vas a retomar? Sí. La idea... La idea es que lo voy a separar por temporadas. Esta primera temporada terminó con el baile, ¿cierto? Como todos vieron. Y ahora lo que está pasando es como relleno. Historias que no se enlazan con esa historia principal para yo poder trabajar con más tiempo de anticipación y tal vez organizar toda la temporada de antemano y dejar como más pistas en cada video y así. Ya en algún momento les diré como que ahí empieza la siguiente temporada. Desde Brasil, nice. Suena muy bien ese amante. Bueno, podría ser. Excelente idea, perfecto. Ponerle retos. Creo que yo sí necesito un squinker. Bueno, en realidad no sé cómo se escribe. ¿Un squinker? ¿Qué es eso? ¿Skinker? Un skinker. Ya estás creando, me encanta, me da sin en acción. Es que es muy interesante improvisar. A ver, para quienes no saben, muchas gracias, Javiera, por entrar a los miembros de Nivel Aventurera. Perdón, Nivel Guardabosques. Muchos de los videos son improvisados. Entonces, porque me gusta mucho jugar rol de D&D. Y muchas veces las mejores ideas salen solo de improvisar. Es como, ¿cuál es el escenario? Es este. A ver a dónde nos lleva. Por eso siento que a veces los personajes toman control de los videos, pero porque simplemente va fluyendo la improvisación. Hola Miss Lucy, ¿cómo estás? Será mejor un troll de la magia lleno de velas reales. Todo guapo, siempre llega este tiempo, pero me pasaría un reencuentro en el elfo, tal vez. ¿Tienes pensado algún tipo de final para la historia? Por ahora no. Por ahora no tengo pensado un final, la verdad.
Podría aguantar a Dorian teniendo la central tan cerca. Creo que sí. Selenita, gracias también por entrar los miembros del canal. Te lo agradezco enormemente. ¿Se podrá aguantar a Dorian teniendo la entrada tan cerca, maquillándola? Yo creo que sí, ¿no? El elfo cocinando. Riesgoso. El elfo es más bien como torpe para cocinar. La próxima temporada, a ver, Doriel, ¿cuántos dólares para que ella salga? Cálmate, Bel. Faltan los dados. Oye, de hecho, vean, les estoy haciendo spoiler nomás de agradecimiento de estar aquí. Tengo una idea de un video de hace mucho tiempo. Es que tengo muchas ideas que no entran dentro de todo el universo de la primera temporada. Pero tengo una idea de hacer una CMR en el cual hay un director de juego creando una partida de rol para sus amigos. Y es como si ustedes fueran como mi persona de confianza. Y les digo, muy bien, tengo planeado hacer esto y lanzo los dados. En este momento van a aparecer unos goblins. Si deciden irse por acá, y como toda la organización de un juego de mesa, con el sonido de los dados, el sonido de la escritura, de no, voy a tachar esto porque no funciona. Entonces todos esos sonidos para integrarlos en el SMR. Esa es una de las ideas. Las otras ideas son irme a un bosque y grabar como un elfo en el bosque. Ponga precio. Esa es la idea. Meditación guía con tu hermosa voz, donde nos lleves a donde quieras, por ejemplo un país élfico, un mundo oscuro. Yo te escucho muchas veces al final del día. De hecho, Tina, mira que tengo varios videos. Tengo una con Dorian y tengo otra con el elfo. Creo que el primer video del canal es una meditación guiada con el elfo, pero puedo hacer más. De hecho, sí. Yo veía los videos y me dio tanta ternura que no podía la risa nerviosa. Muchas gracias, Elenita. Y además ya pueden usar también los emotes. Más agresiva estoy yo de verte. Gracias, Ángeles. Me gusta esa idea de rol. Sí, les gusta. Y así también las personas que no saben de rol te pueden ir conociendo un poquito más. Roleplay de marido o esposo. También. A ver, si hiciera un video de esposo, ¿qué tipo de video les gustaría? De los que yo hago así de POV. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Suena interesante? Nice. El fantasma de la ópera sería muy interesante ver a un personaje. No diré nada. Qué padre idea. Usarás tus dados y eso que tiene que ser. Sí, de hecho, y tengo muchos dados. Me encanta coleccionar dados. El del elfo del bosque tengo que organizar porque si bien tiene que ser un bosque, tiene que ser un lugar en el cual en verdad no haya ningún tipo de ruido de carros o de construcciones cerca o fábricas. Los goblins son los mismos que los trasgos, ajá. ¿Añadirías más música de fondo en los videos, en nuestra historia al menos? Sí, de hecho sí. Intento no hacerlo en todos. Vea, les voy a decir un secreto. Vea, pero que no salga de aquí, por favor. Pero necesito que todas las personas que están en el chat me den su palabra que me van a guardar este secreto. Si no, no lo digo. Un troll conociendo a Dorian se convierte en enemigos porque se enamoran de la misma aventurera. Opa. El elfo vampiro compiten por quien relaja mejor la aventurera. Con susurros. ¡Ey! El de ser un profe, me gusta. Muchas gracias, Becky, por esos... ¿Qué sería? ¿10 pesos mexicanos? Sí. Cristian no se repollo abandonado. Oye, sí, justamente le estaba hablando a los demás. Estudiante de Hogwarts. El de estudiante de Hogwarts también. Somos una tumba que viva el chisme. Una pregunta, ¿siempre tuviste el pelo largo? Lo tengo desde el 2014. Pinky Promise. Ok. Muy bien, muy bien.
del 2021 te refieres a los de otro formato. Bueno, ojo, me lo prometieron. Si no lo prometieron, sus oídos se van a tapar de forma mágica hasta que termine de decirles. Bueno, este es el secreto. Es más, lo voy a decir susurrado porque es un secreto. Muchas veces los sonidos de fondo, la música, el sonido ambiente de aves de la noche o de lluvia, los ponía porque tenía un micrófono y porque no tenía ambientado este lugar y se oía el ruido de los carros, el ruido de mi perro Thor, el ruido de la gente hablando, el ruido de la gente en la calle. Entonces, incluso después de arreglar el audio, se oía. Entonces ponía música de fondo para que se mezclara y no se oyera tanto. Ese es mi secreto. Ahora saben algo que los demás no. Shh, y el de la vecina exactamente, o el carro del vecino llegando. Así que no le digan a nadie. Yo confío en ustedes, pero igual, de forma muy irónica, me gustó mucho poner música o sonidos de fondo porque siento que ayuda a la ambientación del lugar y de la historia. Pero bueno, ya saben por qué fui. Thor quiere ser protagonista. Claro, Thor quiere siempre aparecer. Algún día me va a tocar hacer un ASMR de Thor, pero ponerle el micrófono en la boca y que empiece a lamer y que suene todo el... Sí, que nadie lo sepa. Así que hay que ser recursivo, porque yo dije, o organizo el audio o me toca grabar otra vez, y yo no. Entonces perdió el collar. La aventurera se quedó con el collar. La aventurera quedó con el collar. Quedó con el collar. El Cris y el verso. Pues qué buen secreto, muy creativo. Ya saben. Hola Leo Will, ¿cómo estás? Bella noche. Nos volvemos a encontrar otra vez en live. Un poquito más tarde. Yo sé que es un poquito más tarde, pero es más que todo porque estos micrófonos son muy sensibles. Algún día voy a intentar hacer un live mucho más temprano, tipo mediodía, para las personas que están en Rusia, en Japón, en España, porque yo no sé cómo, pero de alguna forma llegué a ese público. Entonces, pero tal vez no sea tan ASMR y sea más conversado, pero bueno. Le da el toque, sí, ya saben. Quiere decir que mi amiga y yo amamos tus videos, no nos perdíamos tus videos porque a mí sí me gusta el y yo Dorian. Cada una se fue con un personaje, me encanta, pues muchas gracias. Hola Isayana. Chris, ¿podrías enseñarnos a jugar juegos de rol? Quería ir a la reunión donde Renato ibas a estar, pero recuerda que no sé jugar. De hecho sí, de hecho lo que les decía, tengo videos planeados en ese mundo de rol, y puedo hacer uno en el cual sea literal como que yo hablándoles y diciéndoles, esta es la hoja de personaje, aquí va tu nombre, vamos entonces a sacar tus estadísticas, y así como si fuéramos una partida de rol. Tengo otras ideas que son un poquito más elaboradas, pero creo que se puede. Estoy en estos momentos en Disneyland, pero no podía dejar de saludarte en tu regreso. Muchísimas gracias, Leo Will. Espero que disfrutes muchísimo y estés pasando súper bien por allá. Amo los perritos, sería genial. Así. Celos en la segunda temporada. Tal vez sí. Y la aventurera tiene la carta que le dio Dorian. Un profesor. Tenemos un momento.
Sí, sí, sí. A ver, pero ustedes entienden por qué la aventurera se quedó con el collar de Dorian, ¿cierto? Luego la he grabado, que vaya bien. Dale, Leo, que estés bien. Con un elfo filósofo. Interesante. De hecho, por fin, si de pronto ustedes ven anime, seguramente ya se habrán visto Frieren. Yo apenas me lo vi como la semana pasada. Y, y ahora que dicen lo del elfo filósofo, sería muy interesante una visión de un elfo que puede vivir mucho más pues, que los humanos, ¿cierto? Y que eso hace que conozca todo tipo de personas, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, 10 años para un elfo, así como a Frieren, es muy poco tiempo. Pero para un humano no, o sea, para nosotros 10 años es mucho tiempo. Grace, muchísimas gracias por esa membresía regalada que justo se la llevó Fátima. Extraño a mi querido narrador. No, no se preocupen, el narrador también va a volver. Bueno, yo me voy, mañana hay que hacer la estudiación. Dale, Bel, bella noche para ti. Claro, no, el narrador también va a volver. Hola, Doxin. Bueno, bienvenida por acá. Yo hace mucho no hacía lives por acá, o sea que también estamos de regreso. Como el de Anillos de Poder. Sí, 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 exacto. Como el encuentro que tiene el elfo con el enano. Y el enano le dice como que, pero es que me casé, tuve hijos, te invité y tú nunca viniste. Y él como que, ay, pero si fue hace como 50 años. Y era como que, sí, 50 años para mí es mucho. O como, no recuerdo, como 100 o 20, no recuerdo, o 10. Un nuevo personaje hechicero. Para que le recordara y le tuviera presente todo el tiempo, por eso le dejó el collar. No, no, no es por eso. Me quedo con el narrador. Quiero entender que la aventurera se quedó con el collar porque ella misma es la que se lo lleva, ¿o no? Exactamente. Ahora más live, así no te sientes tan lejos. Sí, claro que sí. La idea es volver a los live de a poquito. Aún no sé los días, si les soy muy sincero. Aún no estoy seguro de qué días sean los lives. Para todos los que son miembros de nivel guardabosques y para arriba, pueden ver una encuesta en las publicaciones y pueden votar, que les dije como qué días podría ser. Tal vez sea lunes o jueves que va ganando. Entonces no es que todos los jueves haya live. Bueno, no, simplemente porque también quería volver a organizar, ver cómo funciona esta cámara. La próxima de pronto uso otro lente. Entonces los siguientes lives va a ser mucho de probar. Incluso más adelante voy a probar en hacer lives verticales, porque YouTube también permite la opción de hacer lives verticales y es como un poquito más para conversar, ¿sí? Algún día veremos un video random del Tiflin. Yo espero que sí. La idea es que mientras empecemos una nueva temporada van a haber más videos random de los personajes. Un elfo hechicero leyendo cartas. De hecho, he estado estudiando tanto las cartas del tarot como varios oráculos. Muchas gracias, Mora, por esa membresía regalada. Y encontré este mazo. Es un mazo de bruja verde. Entonces todo tiene que ver con flores, con plantas, con tipos de bosques, con animales. Y es muy lindo. Apenas lo estoy aprendiendo, pero sí. Le recuerda a su amada también. Chuchala, empieza cuando me tengo que dormir. Chale. Sí, no, es que por eso les digo, por eso incluso el horario aún no está establecido.
Los viernes. La cosa es que los viernes tenemos los videos. A menos de que cambiemos los videos como para los martes, por ejemplo. Y los viernes hacer lives. Aunque muchos de ustedes salen los viernes, entonces estoy cocinando, por lo cual tengo las manos ocupadas, pero te sigo escuchando. Gracias, Nekoy. Rato me enseñó un poco, pero no me queda bien claro. De una. No confío tanto en el Tiflin. Tiene que ver con la dueña del collar con la aventurera. Tarot muy interesante, sí. De meter mucho de eso lo compro por todo tipo de plataformas. Ya sea Amazon o hasta por Temu. Pero shh. Sí, es re lindo. Vean, les muestro cómo es la parte de atrás. De hecho, gracias a este mazo me compré el libro de la misma autora. De hecho, creo que se los puedo mostrar. ¿Quién nos muestra el libro? Estaño el horóscopo. Oye, sí, hace falta. Pero creo que acá no podemos hacer eso. Acá sí, acá hay que tener otro tipo de interacciones. Sí, yo creo que podríamos hacer eso, porque este tipo de oráculo es un poquito más como para dar mensajes y lo tengo enfocado en que sea un poquito más positivo, ¿sí? Que sea como en ser una guía, en ser un consejero, más que ser como catastrófico y decir, no, no hagas esto, sino como aprende a disfrutar del momento. El diario del boticario Crisiel. Oh, ya me puse el día también con los diarios de la boticaria. Lo amé. Amé los diarios de la boticaria. Me encanta. Esposo consciente a su esposa diciéndole poesía, animándola después de un largo día de trabajo. Me gusta. Mi flor favorita. Madre, mira que no tengo una flor favorita, ¿sabes? Me gustan mucho los girasoles porque me acuerdan de alguien. Porque tengo como relacionado eso. Pero no más. Danos link donde lo compraste. Luego les dejo un enlace en mis redes. Mira que quiero cambiarle el maquillaje a Marco, ¿sabes? Yo quiero aprender a leer tarot. Empecé a buscar libros sobre tarot y entonces te dan como guías sobre el significado de las cartas, los tipos de lecturas y eso. Vampiro leyendo el tarot, ok. No lo sé, tal vez, pero por ahora vamos a enfocarnos en YouTube. Los cambios son buenos y es mejor amigo nuevo para que no se salgan más ideas. También. Hola María. Hola María. Para ser miembro, si no estoy mal, puedes ir a mi perfil acá en YouTube y hay una parte que dice suscribirte y hay diferentes niveles y cada uno tiene ciertas ventajas. Hay videos exclusivos para los miembros de nivel aventureras, pero también digamos los nivel guardabosques pueden ver también adelantos que yo voy poniendo o participar en encuestas y así. Lo busqué y me gustó ese ánimo. Es muy bonito. Volverás a hacer lives como antes, más enfocados acá. Tal vez no como los hacía en otras plataformas, pero creo que con otro tipo de interacciones, ¿sabes? Todo la ley del tarot. Nice. No, yo apenas estoy aprendiendo, o sea, yo no me voy a poner a nivel de gente que conoce bastante. Un video de Dorian para relajarse y dormir también. No lo sé, Diosla. Creo que todo cambia. Yo creo que hasta los músicos van experimentando y adaptándose a nuevos estilos. Hasta los directores de películas van tomando nuevos rumbos.
Entonces, no sé si vuelvo a hacer videos como antes. Más que todo porque como que son otras plataformas diferentes. Pero en sí, la esencia es contar historias, ¿sí? Solo que la forma de contarlas tal vez es lo que cambia. Jinshi, el diario de la boticaria, me dejó con las ganas de ver más. ¿Quieren que les dé un spoiler? ¿Quieren spoiler? Nadaremos, nadaremos. Yo mido 1,80. Los videos de Dorian, imposible dormir. Las historias paranormales no volverán. No lo sé. A ver. A ver, hay muchas historias que llegaron a esos correos. Y lo que podría hacer sería leerlas. Por ejemplo, leerlas en los lives. Creo que da perfecto para leerlas. ¿Cómo puedes escoger a una persona para darle un regalo a una membresía? Creo que si le das... Déjame yo miro algo. Creo que en YouTube, si le das al nombre, te permite regalárselo, ¿no? O regalarle membresía a esta persona. Si no, creo que... No recuerdo si es que... Creo que no, o no lo han habilitado o funciona así. Pero no estoy seguro, la verdad. Porque alguna vez alguien me dijo que por ahora era aleatorio. ¿Cómo vas, Catalina? La verdad es la primera vez que veo un live. No me perdí tus videos nunca. Muchas gracias, Miss Lucy. Los cambios son buenos. A ver, yo creo que también todo fluye. Todo va evolucionando. Todo va cambiando. Y es bueno hacer cambios en la vida. Hola, Niver, ¿cómo estás? Podría ser, podría ser. Eso nos da... A ver, lo que sí quiero hacer es que estos lives sean un poquito más tranquilos para poder conversar con ustedes. Porque siento que cuando los hacía, por ejemplo, con el narrador o con el elfo, o con Dorian, eh, era muy agotador estar en personaje tanto tiempo. Porque una cosa es como estar 20 minutos grabando y descansar, a estar 1 hora, 2 horas en el personaje es agotador. Entonces muy posiblemente estos lives sean más de conversar, de pasar el tiempo. En el signo de dólar. Ok. Estaría bien en historias. Podría hacerlo. ¿Por qué cambiaron las cosas? Las cosas cambian también porque dentro de las redes sociales toca estar innovando, toca estar creando. Entonces no es que haya pasado nada, sino que cuando se hace mucho de cierto contenido, las historias o las ideas empiezan a ser como, yo ya hice esto, yo ya hice esto. Entonces toca ver cómo cambiar la forma de hacer las cosas. Y es donde viene el cambio. Estoy de acuerdo en lo que decías y lo que te hagamos feliz. Gracias. Tiene las flores blancas. La parte de abajo de la esquina aparece un billete y ahí te dan, y hasta abajo sale regalar membresía. Ah, muchas gracias. Las historias paranormales que no se leyeron en esos lives. Sí, no, y faltan muchas. Perdón. Oh, un video de preguntas y respuestas del elfo de Dorian, me gusta. Le cuento a la gente sobre tu canal en mi canal. Muchas gracias, Mandy. Te lo agradezco enormemente. Dale, Yesenia, buena noche. Exacto. Las mismas redes van evolucionando. Ah, no, yo estoy bien. Yo estoy súper.
Ya, salen aleatorias. Ok, ok. Sí, eso es lo que me habían dicho una vez. Que son aleatorias. Claro, porque también es organizar las luces, o sea, también es como muchas, muchas cosas. Es un nombre artístico. Es mi nombre artístico. Porque Dorian odia a Crisiel. Yo creo que lo odias, no tanto que lo odia, sino que lo ve como demasiado inocente muchas veces. Sí, tengo otro gatico. Tengo un gatico que se llama Batman. Es muy mimado. El secreto para el cabello es shampoo, acondicionador y ya. No hago nada diferente a eso. Y peinarlo para que no se enrede. Hola Ani, ¿cómo estás? Ah, bueno, les iba a dar un spoiler. Pero entonces, necesito que me den su palabra así como ahorita. Si les doy un spoiler, ¿no sale de este live? Necesito que me den su palabra de que les puedo dar otro spoiler y no van a comentarlo en ningún lado. Pinky Promise, ¿sí o no? Soy una tumba. Shampoo para ese cabello divino. Prometido. Ok. Con el corazón. Listo. Oh, pues, vea. Y para las personas que no están escribiendo y están ahí en las sombras, entran dentro de la promesa. Yo no sé. Bueno, vean pues. Hablando del diario de la boticaria. Esta semana me llegó la peluca para hacer a Jinshi. Y estoy esperando que tal vez la otra semana o la siguiente me llegue, ojo, no el vestido de Jinshi, sino que voy a hacer una versión alterna, una versión diferente. ¿Ok? Así que voy a hacer a Jinshi de cosplay. No sé, tal vez lo traiga a YouTube algún video de roleplay. Como haciendo el papeleo mientras espera que aparezca la boticaria. Pero les digo, va a ser un traje diferente. No va a ser en el traje normal, ni en el traje de guerra, va a ser como una propia versión. Bueno. En serio, sí. Pantalla de scout, nunca fui scout. Sí, porque tenía la meta en Coffee para poder hacer el cosplay y me convencieron de hacer una versión alterna. Igual más adelante creo que puedo incluso yo hacer yo mismo el traje normal de él, que no es bastante sencillo, solo conseguir las plantillas y las telas y ya. Entonces sí, ahí les digo, spoiler queda aquí en este live. Y el live igual va a quedar publicado, pero ustedes ya saben de antemano. No van a hacer spoilers del anime. Ok. Exacto. Sí. Aún tengo que pensarlo, pero podría ser también un roleplay acá, ASMR, de Jinshi también para ustedes. Claro que sí. Since the excellent lore that we got for Chryseal's background, it really got me thinking, what else Silarium is like and his family. It is like a fair realm. Does our friend have fae ancestry? Ooh, I don't know how to answer that because
I don't know if my English is that advanced to give you that answer, but you can imagine Silarium like Valinor from The Lord of the Rings, you know? Like white buildings between the forests with some like magic around it, you see? Or like golden trees, you know? Something like that. Sorry if it's not a good sorry if it is not a good answer. Sorry. ¿Querías descansar de nosotros en los lives? No. Es lo que les decía. Siento que como que era tan seguido el tipo de lives que hice y tan intenso que llegó un punto donde sentí que no lo estaba disfrutando, ¿sí? Y que estar tanto en los personajes me estaba agotando mucho de los lives. Entonces por eso dije, voy a tomarme unas semanas de descanso e idear una mejor forma de hacer los lives. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer los lives otra vez en YouTube? Y hacerlos mucho más tranquilos, más conversados, que no sea parte del lore, sino que sea de, vamos a conversar un rato, ¿sí? Si hay tema, genial, si no, bueno, hacemos algo. No significa que no estén planeados live, pero al menos no tiene como la misma carga que hacer un video, de organizar todo el escenario y tantas cosas. Entonces como que también era por eso que quería darme un descanso, pero no lo de ustedes. Recién estoy viendo el spoiler, así que lo prometo ahora. Muy bien. Ojalá ya sesión de fotos de Jinshi colombiano con su machete. Jinshi preparado para pelear contra el diablo en el monte. ¿Lo hicieras para hacer un dúo con TikTok con Jinshi? ¿Se puede? Muy posiblemente sí. O sea, y sacaré también shorts también para hacer acá. Cool. Hi, Masquerade. Hey, yes, of course. Me diste motivación para mi examen de inglés. Dale, Maddy. Haz lo que te haga sentir bien, queridas. Muchas gracias, Benki. Sí, o sea, yo recuerdo los últimos lives que hice en otras plataformas. Me veía la cara, estaba acotado, me veía las ojeras súper grandes. Y yo, uy, no, necesito un descanso. Sí, menos invasivo también. Raquel, sí y no. A ver, los videos que yo hice del elfo y Dorian, de cierta forma, no todos pasan una línea de tiempo. Lo hice porque quería que también ustedes pudieran jugar y decir, ok, según lo que está pasando, esto es lo primero, esto es lo segundo, y ustedes pudieran como armar un rompecabezas con esa historia. Pero si quieren verlo en orden, hay una playlist con todos los videos en el orden en el que salieron y la historia más o menos fluye a través de eso, sobre todo los últimos. Modo tranqui, sí, más de chill. Por favor que descansaras porque era mucho extra. Sí, porque también era pensar también en los videos y como que todo el tema creativo es agotador. Y es primero la salud, totalmente. Sí, más tranquilos y calmados solamente Mora. Exacto, y entonces así también podemos conversar un poquito más, los puedo acompañar. Y también si se pierden un live lo pueden ver después y no va a ser como que se perdieron una parte importante de la historia de rol, sino de me pueden tener de fondo tipo podcast. Muchas gracias.
Tengo una duda, ¿se puede ser parte de los ñoños medievales? Mire que en este momento, lo que les decía, los ñoños medievales fue, fue un movimiento que se dio en otras redes sociales cuando llegó pandemia y estamos encerrados todos y fue como, bueno, ¿qué hacemos? Y se dio que un grupo de creadores de contenido de rol medieval nos uniéramos y empezáramos a crear historias y simplemente eso se expandió, pero nunca fue como que miembros o algo así, sino ahora quieren hacerlo, perfecto, háganlo y usen el hashtag. Eh, y como acabó pandemia, todos cambiamos, hicimos todo tipo de contenido, pues simplemente como que se fue dejando de lado, ¿cierto? Entonces como que ser parte de Ñoños Medievales no es como que sea algo, no es como que sea como una suscripción o algo así, ¿no? Simplemente como que un hashtag que se usaba para poder encontrarse a las personas que hacían ese tipo de contenido. Jinchi, bueno, no, a ver, estamos en YouTube, no podemos hacer ese tipo de contenidos aquí. La innovación es importante en los creadores de contenido y las redes sociales consumen el tiempo total, muchísimo. Y siempre es primero poner la salud. ¿Me recuerdas de FNAF que los fans intentan armar una cronología? Sí, exacto. Y me parece muy bonito como que los fans también hacen parte de la construcción de la historia. Encanto tiene una narrativa muy brutal. O sea, me metí full en la historia, o sea, verme tradición y sentir la tradición. Mucho perro, todos son iguales, trama. Mucha gente no se esperaba la traición de Dorian. Pero espero que hayan entendido que al final había una motivación mucho más grande, que no era tanto traición, sino que había que hacer ciertos sacrificios. Por cierto, si ustedes tienen YouTube Music, pueden escuchar la lectura de Drácula en modo podcast, porque tengo una playlist que aprendí gracias también a cierta ¿cómo se llama eso? Instrucción de YouTube. Lo convertí en modo podcast, entonces se puede escuchar como mucho más fácil en el YouTube Music si lo tienen. O incluso si no, creo que lo pueden poner sin ningún problema y mucho más fácil. Necesito que regrese el elfo con los horóscopos este año, que me haga reír o que me regañe. Puedes decir mi nombre, no sé si es mucha molestia. Necovi Sánchez. Es Abigail. Hola Abigail, ¿cómo estás? Llevo cada uno de tus videos increíble. Muchas gracias. Es bueno, me la paso escuchándote y viéndote. No tiene membresía los niños. No, sí, no. Mucha gente creyó que tenían que pagar membresía, pero no para nada. Family friendly. Exacto, toca ser family friendly por aquí. Por eso está el Patreon. En mis redes pueden encontrar otras cosas. Y Coffee. Espero me gusta ese episodio. Fue gracioso. Y fue como, ¿por qué hay un sapo? Uf. A ver, sí. Ojo, spoilers. Mucha gente creyó, y me encanta, que Dorian estaba haciéndolo todo para ver a su primer amor. Pero no. Dorian estaba haciendo todo eso para poder ver a su papá. Porque Dorian no deja de haber sido un humano. Y como humano también tenemos esa idea de los papás. O sea, él admiraba mucho a su papá. De hecho, si se dan cuenta, cuando Dorian habla del papá, habla con mucha admiración de él, de su trabajo. Y quería verlo, pero poder verlo no como el monstruo vampírico. Él en verdad lo hacía por el papá, por querer verlo y que el papá lo viera como ya un hombre hecho y derecho, y no como un vampiro. Todo eso está en el último video, en el tercer video, que lo monté hace como 3 semanas. Así que si no lo han visto, bueno. Ajá. Así es.
Y eso está en el último video de el baile. Si no lo han visto hasta este punto, después de 3 semanas, es su culpa que se hayan comido el spoiler. Sí, porque vean que no lo dije yo. Le dijo alguien en el chat. O sea que alguien en el chat sí notó eso. Mentira, es broma. Se nota que lo extrañaba. Sí, sí, sí. Repito, háganlo feliz, pobre Dorian. Medita la temporada antes de la historia. Gracias. Quiere a su padre con el que sentía orgulloso de para que lo vi. Sí, 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 sí. Ahora todo tiene sentido, exacto. Entonces por eso les digo, al inicio parecía que Dorian lo estaba haciendo por otra mujer, que luego le habla a ella, ¿cierto? Y que esta persona le iba a prometer que iba a verse con su primer amor. Pero no, él quería ir a ver a su papá. Y aún no ha pasado. Vamos a ver si lo ve algún día. De volver a verlo. Ahí está. Pero la aventurera logra ver al papá de Dorian en otra línea temporal. La idea es que sí, pero aún no ha pasado. O sea, en algún momento vamos a ir a ver ese momento. O sea que en algún momento voy a tener que hacer, no lo sé, espero que sí, al papá de Dorian. Que lo vuelva a ver, dice, bueno. Dorian quería que lo reconociera como su hijo, no como el ser malvado que todos pensaban. Exacto. Mi madre estuvo viendo un rato conmigo en el live. Hola. Qué bonito Dorian. Casi lloro cuando dijo eso, que quería a su papá. Se me hizo respetar más a Dorian. ¿Ven? Se creerá un monstruo, pero tiene corazoncitos, sí, sí. Veremos al suegro. También pienso que Dorian, el mejor estilo de Drácula, ve en la aventura en su primer amor. También puede ver como un reflejo, pero no tanto en buscarla en ella. ¿Cómo te imaginas a la aventurera? ¿Para tus videos te inspiras en algún personaje literario cinematográfico que encarna la aventurera? De hecho, sí. De hecho, sí, sí, sí. Por eso muchas veces creo que sale tan natural. Pero no les puedo decir quién es. Es secreto. Vamos a ver si algún día lo logra ver. Que me bote el padre. Dios. Mira que no sé. Hay muchos personajes que aún no les he dado una imagen. O sea, sé que van a aparecer, ¿cierto? Como el papá de Dorian, el hermano del elfo Crisiel, pero no sé cómo son del todo. Aún tengo que crearles esa forma. Hi, Asmodina, how are you? Papá de Dorian sería un hombre muy serio y cortante. ¿Será? O sea que Dorian hace muchos años no papá. De hecho, sí. Hay un video en el canal en el cual Dorian habla que al menos más de 200 años, que fue la última vez que ve a su papá, porque el papá pues pasa a una mejor vida, y después de eso es que Dorian se convierte en vampiro. O sea, uy, que el papá reconozca a la aventurera por el collar. Oye, es buena idea. Conociendo el secreto. Secretos de Chris se llama este envío. Oye, sí, les estoy dando muchos secretos. No debería darles tantos spoilers. Me acuerdo con el video de la traición de Dorian grité un montón y no precisamente algo bonito, pero ahora lo perdono. Me encanta. Great, I just got up 6 o'clock in the morning here in Germany. Oof, it's really early in the morning. How are you? Good morning. We're just talking here about all the story of Dorian and Crisiel. Un señor tierno.
En el video, exactamente en ese video. Seres fantásticos y los secretos de Crisiel se llama esta sección de hoy. Total. Hola Jess, ¿cómo estás? Bueno. Muchas gracias, Lupita. El video de la carta es muy triste. Secretos. Hashtag secretos de Crisiel. Wait. Si en el próximo video que yo suba o en los comentarios de este live ponen hashtag secretos de Crisiel para que la gente que no estuvo quede como con duda de cómo que los secretos de Crisiel, sería perfecto. ¿Dorian es hijo único? Sí. Dejémoslo como hijo único. Crisiel es el de los hermanos. ¿Qué pasó con la madre de Dorian? Ese es otro personaje que tampoco está, pero la idea es que ella también perdió la vida hace mucho más tiempo. O sea, tal vez cuando él estaba mucho más pequeño. Lid, en el momento de la traición yo solo pensaba, carrapata. Luego me volvió y lo perdoné. Yo me mié con esa carta. Ups. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Me encanta. Vean, les voy a contar algo más. Me encantan porque ese video se dio gracias a que, analizando mucho el contenido, me di cuenta que me gusta mucho hacer estos videos de toda la historia porque precisamente le puedo meter drama y el drama viene con noticias difíciles, porque si fuera todo muy bonito, como que no habría ese sentimiento de me traicionó un vampiro, pero quiero saber cómo sigue la historia, a ver si de pronto hay algún tipo de redención o algo. Entonces yo dije, voy a arriesgarme. Yo tenía muchos nervios con ese video. Voy a arriesgarme y voy a hacer un video en el cual Dorian parezca la mayor traición del mundo. Es el villano, el malo. Pero yo ya sabía que eso tenía otro propósito al final de la historia. Y era como ver la otra cara de esa traición. Y dejar en ustedes como que lo interpretaran. Mi novela favorita. Díganme si no es cierto. Muchas de las historias donde en verdad hay una crisis difícil, personajes pierden la vida, uno siente que mejor dicho, todo lo bonito se perdió. Y luego hay una construcción de su mundo a través de eso. Es muy bonito, porque siento que también es una analogía a la vida real, de que todos sabemos que no todos los días son bonitos, pero tampoco todos los días son malos, que todos los días malos van a pasar y llegará un nuevo día, y entonces como que la historia sigue ese mismo ritmo de la vida y me parece muy bonito. Secretos de Dorian. Dorian debe tener una trauma de infancia con su mamá. ¿Será? Tal vez conocer más de la historia de Dorian a través de su padre. Secretos de Crisiel. Los 1001 secretos del señor Crisiel. Es que ni las turcas. La única relación tóxica que voy a aceptar. O sea, nos traumó por el bien de la narrativa. Exacto, sí, era necesario. Era necesario, lo siento, pequeña. Así es, Paloma. ¿Te gusta así esa personalidad de Dorian? Secretos de Crisiel. Shh. Me perdí parte del lore. Tranqui. O sea, todo está en los videos. Yo simplemente estoy como comentando cosas que ya han pasado en los videos. La del elfo cuando los rechazan. La sombra que se llevó al aventurazo en el baile. Ese es un misterio que veremos en una segunda temporada. Que él pasado hubiera estado loco por la aventurera. Te va a calar una estaca en el pecho, pinche sanguijuela.
Todo es un yin y un yang, nada es totalmente negro y nada es totalmente blanco, totalmente. Dale, Jessica, bella noche. Sí, yo creo que por poco y funan a Dorian después de la traición. Si me reconoce por Missel, claro. Te recuerdo de los lives en la otra plataforma, ¿no? O no. Lo siento, pequeña. In case of Dorian and Crisiel, my inspiration works a lot. So many things to write or for you to tell. Indeed. And, well, thank you for taking Dorian and Crisiel as a inspiration for your work. Bye, Masquerade. Notos el hermano del elfo, no puede saludarlo. Ve que yo diría multiverso de Crisiel. El Crisiel verso. Uy, perdón, le pegué el micrófono, lo siento, los dejé sin oídos. Sobre el Tiefling. Bueno, la idea del Tiefling es explorar un poquito más su visión después de lo que fue el baile. Y como, Dios mío, cuando te dice que no va a soltar su manito al final, yo siendo la mano sola. Casi lo linchamos. El cofre también era un tema importante porque le decía a la aventurera que huyera cuando lo viera. Sí, pero la aventurera dijo, acá me quedo. Si eres tú, bueno, mira, con suerte no había pan de ajo en ese baile. Yo no confío en el Tiefling, algo se trae entre manos. By the way, I like the Tiefling. Nice. Do you like Marcus? Are you going to explore a lot of his story? But I don't know. I think I want to rework the Tiefling visually. Un momento. Vuelve a decir indeed. Indeed. Por eso escribir un libro de fantasía. De hecho, sí. De hecho, sería interesante hacer. O sea, porque además del primer capítulo ya lo tenemos. Bueno, la primera sección. Incluso creo que todo lo que hemos vivido podría ser el primer libro. O sea, todo el primer libro podría ser esta primera temporada. Porque no tiene que ser un libro largo. Dorian nos quedó a deber. Es cierto. La anterior me traicionaste, pero me sigues cayendo bien porque estás bien guapo. Pregunta. No sé si escuché mal. Yo creí que Dorian pidió su deseo al mago para tener una mejor vida junto a su papá y terminó por transformarse. Creí que el padre murió después de su salud. ¿Al mago? Ya. En el video, Dorian habla que cuando el papá perdió la vida, o creo que cuando se enfermó mucho, pero cuando ya estaban los últimos días, Dorian no sabía qué hacer y desesperado va a donde este hombre misterioso, que es el que lo termina convirtiendo en vampiro, pero no sabía qué era eso. Y cuando en la calle empieza a ver que todo el mundo corre asustado de él y que el amor de su vida lo ve como un monstruo, él se pierde, ¿sí? Y no es visto nunca más en ese lugar. Yendo a Silarium, bueno, podría ser. Seremos la pareja del Tiefling. De hecho, sí. Hola Giselle, ¿cómo estás? Tengo la idea de que la aventurera perdió la memoria y el Tiefling le esconde la carta. Uy. Su primer video dice novio. El video cuando la aventurera anda de espía, esa forma de grabar el video fue muy estética. Y uno de la aventurera en las sombras siempre disponible para el chisme. Cuando el primer video del Tiefling pensé que era absolutamente adorable y quería ver más de él. Ya veremos más de él. Hola Lupita. La cita de la cena con Dorian y Crisiel la puedes hacer ahora. De hecho sí. O sea, ya podría ser un video separado de una cita con un vampiro y hacer ya toda la escenografía sin necesidad de que sea
parte de la historia principal, pero al mismo tiempo como que sí, como un poquito como un comodín. No era un mago, de hecho era un vampiro. De hecho, ese vampiro es el que, por haberlo convertido en vampiro, lo recibe dentro de su familia de vampiros y el nombre Rockwood, el apellido Rockwood es de ese vampiro inicial. Entonces todos los personajes que ustedes vean dentro de mi historia que sean de apellido Rockwood es porque han sido convertidos por ese vampiro. De Marcos hay mucho que contar, porque Marcos solo tiene como 2 videos, entonces aún hay mucho que contar de su historia, de que él diga por qué estaba en el baile. Muchas gracias, Steffi. Estaba manchado de sangre, exacto. Con gusto. Sí, de hecho, si eres miembro de Nivel Aventurera, hay videos extras de detrás de cámaras. No de la historia. La idea es que todos pueden ver la historia, solo que el miembro de Aventureras puede ver muchos detrás de cámaras, procesos de grabación y cositas extra. A mí me gusta uno de tus videos donde dice, no pequeña gatita. ¿Cuál? Pero aquí. Hola Higoku, ¿cómo estás? Dorian Gamaliel Rockwood, ese apellido Rockwood es por el vampiro inicial que lo transformó. Ver todos los videos de la trama porque algunas cosas me pasaron de largo. Ahí está para que los vuelvan a ver. ¿Cómo la dueña del collar conoce a la aventurera? Es que no es la dueña del collar. Ahí hay algo, y es que quien le hace llegar el collar a Dorian no es la dueña del collar. ¿Sí? Eso lo voy a explicar un poquito más en la segunda temporada, pero al final de la tercera temporada da a entender que la misma aventurera es quien le da el collar a Dorian con una nota diciéndole que igual él se la tiene que dar a la aventurera, pero en otro momento. Y no diré más para no dar spoilers. Yo acepto sus migajas, joven creador de historias. Si es un video de Dorian, te invita a una empanada, yo acepto. Dígame migajera, si lo soy, lo acepto. Migajera por una empanada. Dorian me da vibras del estado. De hecho, tiene cierta inspiración, al menos visualmente, pero pues obviamente no le llega a ese nivel. Ajá. Somos el paso de Dorian que recrear cosas o buscar a la aventurera. Aún no lo sé. Ni siquiera sé si pronto aparezca, porque la aventurera no es ese primer amor. Tal vez se parezca, tal vez tenga cierta energía, tal vez los ojos, pero no es. Entonces sería complejo encontrarla. Parezano, algo así me imagino cuando el hermano del elfo. No sé, sería muy difícil. Una magia muy poderosa para hacer eso. ¿Garrita? Ay, Bluebirds por 28 de diciembre me muero. ¿Cómo fueron los primeros días de Dorian como vampiro? El man debe tener trauma. Claro, de hecho, cuando él despertó, no sabía qué estaba pasando y se asustó por la sangre. Y lo primero que se encuentra es la enamorada. Pero la idea de los primeros días de Dorian es que es muy a lo... Louis, que es más como... No entiendo por qué tengo tanta hambre, qué está pasando conmigo, porque salió corriendo. Entonces creo que sale un poquito más de desesperación la que vivió Dorian. Pues sí, la primera idea que se me ocurrió al ver la primera parte del baile resultó totalmente diferente al resultado final, pero igual me encantaría compartirlo. Bueno, sí. Sí, da tanta pena, sí.
Oye, ya no more. Yo creo que ya no more. Ya no más. ¿Con quién se quedaría? Uy, eso está difícil. ¿Con quién se quedaría la aventurera? Uy, no sé si está difícil. No sabría. Porque no sabemos si pueden aparecer más personajes, por ejemplo. El juego del tiempo. O sea, cuando digo que no es el primer amor, significa que lo que me refiero es que no es como que ella sea inmortal o que haya viajado en el tiempo y sea la aventurera. Puede ser su descendiente, puedes tener su misma tipo de sangre, por ejemplo, pero no es literalmente la misma. Me causa curiosidad, ¿en qué o qué personaje te inspiraste para el segundo nombre de Dorian? De hecho, el nombre de Dorian Gamaliel fue dado gracias a la comunidad. Cuando yo hice a ese vampiro no tenía nombre. Y en una transmisión en otra plataforma les dije, ayúdenme con nombres. Y entonces empezaron a dar muchos nombres y me gustó mucho el de Dorian, pero también el de Gamaliel por ser nombre medio de ángel caído, ¿cierto? Bueno, de un ángel, pero pensar como la idea de un ángel que fuera caído y bueno, todo eso. Entonces dije, me gustan los dos, entonces va a ser Dorian Gamaliel. Y Rockwood aparece creo que el año pasado apenas, cuando ya empecé a ahondar un poquito más en la historia de cómo apareció. Ahora entiendo el apellido, ahí está. Pobrecito Dorian, me encantó el vestuario tanto de Dorian como el elfo. Gracias, el de Dorian estuve organizándolo un buen tiempo. El del elfo quiero organizar algunas cositas, pero muy posiblemente ese traje del elfo sea el que lleve para el evento medieval que va a ocurrir en Bogotá el 20 de septiembre. What if, ¿qué hubiera pasado con ese primer amor de Dorian? Lo hubiera seguido. Hola Gadiel, ¿cómo estás? Me quedaría con ambos. Ay, Crisiel, me encanta tu cesto, es muy expresivo, muchas gracias. Con el elfo, no lo sé. Se me encantan los personajes, exacto, porque, a ver, falta el hermano de Crisiel, falta el dracónido, el pirata, en fin. Cuando se meten unas paradas de tiempo, pero igual me encanta. ¿Cuál era su apellido? Aún no lo sé. O sea, porque podría ser como el apellido del papá o un segundo nombre. Pero es que Gamaliel creo que suena más a nombre, ¿no? Yo creo que sí, el elfo. El elfo, como es bien curioso con todo, sí debe saber tocar algún instrumento ya. El de Dorian Coqueto. Bueno, sí, Dorian es bien coqueto. Escritora colombiana Ángela Arcade, que hace poco publicó el libro que se llama Dorian. ¿En serio? ¿Y sobre qué es? ¿Tú podrás venir a Ciudad de México? No lo sé. Por ahora voy a estar en Bogotá, Colombia, para el evento medieval, que pueden ver en mi Instagram más información. Que de hecho vamos a tener una zona especial de baile solo con quienes compran una boleta especial y en sofá. ¿Algún nombre para la aventurera? La idea es que la aventurera no tenga un nombre, sino que ustedes hacen el papel de aventurera. Por eso es un punto de vista el que siempre uso. Hermana que sí. No lo creo, Alondra. Tenemos tramo para rato. Sí, no, igual si esa historia llegara a acabar, podríamos empezar otra con otros personajes. ¿Editar a alguien más o hacer también un personaje femenino? ¿Para la hermana? ¿Dije hermana o hermano? Perdón. Era hermano de Crisiel, perdón, sí dije hermana.
Hola Alexa Chan. ¿Dónde será el evento? El evento va a ser en Huasca, si no estoy mal es que se llama, queda como una hora de Bogotá. Y va a ser una reserva natural que se llama Reino Mágico Conventina. Pero el evento es evento renacentista y medieval Comentalia es, si no estoy mal, perdón si lo digo mal, pero es así. Pero en mi Instagram pueden encontrar mucho más información. De hecho, los últimos videos que tengo pineados hablan acerca de eso. Y bueno, el Instagram también del evento donde pueden comprar las boletas. Para la gente de Bogotá. Sobre todo Bogotá, por eso porque es donde va a ser el evento. ¿El pirata? ¿Por casualidad alguna inspiración en Jack Sparrow? Yo creo que sí. Tim Doren y Alexander de Luthier. Literal en el baile empezó a sonar en mi cabeza beso de tres. ¿Cómo que beso de tres? Ah, sí, exactamente, se llama Janet, Ángeles, Soleni, Anibela, Manegro, Catalina Paz, Raquel, Belén, Mora, Misel. Quiero saber del chisme la de Gon. O sea, tiene todos esos nombres. Tocar la armadura para que esté reluciente. Llegó en la armadura y con eso. ¡Epa! Potente. ¿El hermano del elfo es malo? No creo. Pero habrá personas que dirán que es un villano. Yo me lo imaginaba como que ya es chica. Yo creo que es que pensaste mucho en Jinshi cuando lo visten de mujer. El del dragón también falta, exactamente. Él es mi novio con Dorian, luego Crisiel. El novio de mi novio. Demasiado mi cama y mientras arreglo este reguero, digo acá. Mi improvisación de un personaje femenino. Eso hay que trabajarla. Mañana tienes que bailar temprano. Yo creo que alguien malo no es del todo malo y alguien bueno no es del todo bueno. O sea, siento que los personajes pueden tener como esa no doble personalidad pero que pueden tener como mucho más detrás de su historia y que depende mucho de quién cuenta la historia, desde qué punto de vista, qué detalles omite o qué no. Cualquiera puede ser villano como un héroe, ¿cierto? Todo depende de quién cuente la historia y es de quién o es de dónde se cuenta la historia. Claro, y hay otros que son simplemente malos, pero malos, y aún así también tienen que ver pero ¿cómo llegaron allá? Es una dualidad. Volubles, no tanto volubles, más que todo esa palabra de dualidad. Aquí pueden encontrar las boletas para comentar el próximo 20 es en Huasca. Creo que es que acá no se puede poner enlaces. Mejor que vayan a mi Instagram. Necesito caos, necesito un villano con historia, pues claro, o sea, a eso me refiero. O sea, si hay villano es porque hay una historia, pero todo depende de quién cuenta la historia o por qué. Todo un personaje de luz y oscuridad. Cada quien decide qué desea ver exactamente. Y facetas. Bueno, a ver, ¿cuánto llevamos? Llevamos 1 hora y media de live. Bueno, yo creo que por hoy, siendo el primer live, podemos dejar ahí este primer live, ¿cierto? Por ahora, no es que en los jueves vaya a ser live siempre. Aún estoy probando, acoplándome, a ver si de pronto nos va bien. Tal vez en algún otro momento lo hagamos más temprano, tal vez más tarde, no lo sé. Bueno, creo que más tarde no lo creo. Pero la idea es que sean un poquito más tranquilos y posiblemente la próxima tal vez sea en un formato vertical para que sea como más chill. Pero igual yo les iré avisando. Importante, si de pronto no están aún en el grupo de Instagram o en el grupo de WhatsApp, donde
anuncio cada que subo un video o que les pongo como que horario. Yo sé que hoy debía haber hecho como una historia en Instagram y todo eso, pero quería como hacerlo tranqui aquí, la verdad. Pero bueno, me alegra mucho que me hayan acompañado en este primer live. Gracias en verdad por la compañía, por todo el apoyo. Les mando un muy fuerte abrazo para que puedan descansar, para que puedan dormir, para quienes están empezando el día, pues entonces que tengan un muy bello día. Y nos veremos entonces en otra oportunidad. Muy posiblemente la otra semana también haga live, pero les estaré anunciando bien como a qué hora y qué días, ¿ok? Y sí, que sean así más chill, ¿cierto? Bueno, también puede ser. O leyendo comentarios también podría ser. Bueno, así que nada, mis queridos seres fantásticos, les deseo una muy bella noche. Grupo de WhatsApp y grupo de Instagram lo pueden encontrar en mis enlaces en mi perfil. Acá en YouTube arriba van a ver todas mis redes sociales. Si no, en mi Instagram, si no ahorita verifico cómo puedo organizarlo, ¿listo? Y nada, nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarme. Les deseo una muy bella noche. Duerman rico, descansen o si están trabajando, trabajen, estudien y nos veremos luego. Bueno, y para las personas nuevas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahora voy a terminar el live, pero no sé si lo termine porque, de nuevo, estoy acostumbrándome a YouTube. Así que si doy clic aquí debería terminar. Así que bye bye.